Estamos viendo el don de palabra de sabiduría, que es uno de los dones de revelación. Estamos viendo y hemos aprendido que el don de palabra de sabiduría es un don que viene a través del Espíritu Santo y que es una palabra espontánea de Dios que viene a la persona que lo tiene para hablar, contestar, decir algo que se necesita en ese momento. Amén. Algo espontáneo, amén, que viene de Dios. Claro que el que tiene ese don debe de conocer la Biblia. Dile al de lado, debe de conocer la Biblia. Dile, si no la lees, no la estudias, difícilmente te van a dar ese don, amén. Tienes que conocer a Dios, su palabra y caminar con el Espíritu Santo, amén. Y vimos y estamos viendo varios ejemplos del don de palabra de sabiduría. Hemos visto que vino a Noé cuando construyó el arca, que vino a José para instruir a Faraón, que vino a Moisés para hacer el tabernáculo y a los que lo hicieron, que vino a Daniel y a sus amigos. Y vimos que el Señor Jesús le dijeron que de dónde tenía esta sabiduría. Pero la sabiduría, ¿a quién se la había dado? El Espíritu Santo. ¿Quién le dio la palabra de sabiduría a Jesús? El Espíritu Santo. Y lo vemos cuando está en el desierto siendo tentado por el diablo. 3 veces le contestó con palabra ¿de qué? De sabiduría. Cuando le contestó a Juan el Bautista le mandó a decir, ¿eres tú o esperamos a otro? Y él mandó y contestó con palabra de sabiduría, vayan y dígale a Juan, los enfermos son sanados, los cojos andan, los ciegos ven, los muertos son resucitados, los demonios salen y el reino de los cielos es predicado a los pobres, amén. Vamos al tercer ejemplo, amén. Vamos a ver cómo el Señor Jesús usó la palabra de sabiduría para predicarle a la mujer samaritana. Pero antes de eso le voy a leer lo que dice 1 de Corintios 12:8. Porque a este es dado por el mismo Espíritu, ¿palabra de qué? De sabiduría. ¿Quién da la palabra de sabiduría? El Espíritu Santo. Y vimos que esa palabra de sabiduría es limitada, amén. Dios se la da a quien quiere, un número limitado. Sabiduría todos podemos tener, pero palabra de sabiduría a quien Dios se la quiera dar, amén. Juan capítulo 4, ahora sí, versículo del 7 al 24. Gloria a Dios. La palabra de sabiduría es una palabra espontánea que sale del trono de Dios y llega a nuestro espíritu y nosotros la decimos, la declaramos o contestamos. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 24. Jesús llegó a Samaria, llegó a un pozo, tenía hambre, mandó a sus discípulos por comida. Llegó a la hora en la que las mujeres iban por el agua, era un trabajo que hacían las mujeres en aquel tiempo. Y el Señor se sentó ahí. ¿Ya lo tiene? Bien, te lo voy a leer. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Perdón, me equivoqué. Respondió Jesús y le dijo, ahí empieza la palabra de sabiduría. Si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Entendí la palabra de sabiduría. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Viene otra vez la palabra de sabiduría. Respondiendo Jesús al instante, cualquiera que bebiere de esta agua, de la que está en el pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás.
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Otra vez le dio palabra de sabiduría. Veamos el 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ahí usó la palabra de ciencia: ve, llama a tu marido y ven acá. Le dio una palabra de ciencia. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque ahí le viene la palabra de sabiduría otra vez. Porque 5 maridos has tenido, ¿verdad? Y el que ahora tienes se lo atracaste a alguien, no es tu marido. Esto has dicho con verdad. 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Claro que sí. Nuestros padres, dice, adoraron en este monte, y vosotros decís, en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, palabra de sabiduría: creedme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Más palabra de sabiduría. Mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vean cómo funcionó ahí la palabra de sabiduría para predicarle a esta mujer. Ahí operaron 3 dones: palabra de ciencia, profecía y palabra de sabiduría. Así que ahí las varias veces que el Señor le contestó y le evangelizó, vino espontáneamente la palabra y le dijo: si tú supieres con quién hablas, le pedirías el agua. Tú deberías de saber que la salvación viene de los judíos. Y le contestó tanta palabra de sabiduría que el resultado fue que la mujer, primero, se arrepintió. Segundo, cambió. Tercero, fue a la ciudad a predicar y trajo fruto. Por una palabra ¿de qué? De sabiduría. Dile al de al lado: la palabra de sabiduría, cuando llegue en el momento preciso, cambiará tu vida, tocará tu vida, te dará la respuesta que tú necesitas y lo que tú andas ¿qué? Buscando. Escúchame bien. Tan poderosa es la palabra de sabiduría que la mujer no se ofendió cuando el Señor le dijo: 5 maridos tienes. Usted ha oído hablar a gente que no tiene palabra de sabiduría, que en lugar de predicar ofende. No, yo sé que acá puro santo. Cuando alguien ofende y lastima cuando está predicando, es porque no está hablando con palabra de qué. Cuando habla alguien con palabra de sabiduría, palabra de Dios revelada, aunque la palabra esté muy dura y sea muy directa, la gente la recibe diferente. Pero cuando alguien no tiene palabra de sabiduría, dice algo y en lugar de decir algo, como que calienta los ánimos. Dile al de al lado: a ti no te ha pasado. ¿Por qué? Porque le falta palabra de qué. Le dijo el Señor: te portas mal, chiquita, 5 tienes, has tenido, y el 6º que tienes, no hay 6º malo, ¿verdad? ¿Y se ofendió? No, dijo: me parece que tú eres profeta. Y le habló palabra de sabiduría, le enseñó a adorar, no se ofendió tampoco porque le dio la palabra de qué. Cuando viene la palabra de sabiduría es exacta. Dile al de lado: es exacta. Es la que necesita la persona. Es la precisa. ¿Sí o no? Quiero otro ejemplo del Señor Jesús. Dile al de al lado: cuando viene la palabra de sabiduría, da en el clavo. Es precisa. Otro ejemplo más de la palabra de sabiduría. Es una palabra espontánea que sale del trono de Dios y se suelta. Amén. Vamos a ver, Jesús soltó una palabra de sabiduría en asuntos legales. Lucas capítulo 12, versículo del 13 al 15.
Lucas capítulo 12, del 13 al 15. ¿Está aprendiendo? Gloria a Dios. Necesito que le quede bien claro. Así que si usted ofende en lugar de ser de bendición, va a pedir palabra de sabiduría. Amén. Hay gente que no se puede hablar con ella porque le falta ¿qué? Sabiduría. Bien. Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 15. Fueron a buscar al Señor Jesús y vea cómo les da una palabra de sabiduría al momento. Salida de su espíritu, espontánea. Dice así: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y le dijo: Mira, la palabra de sabiduría, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Lo reventó o no? ¿Lo puso en su lugar o no? La palabra de sabiduría cuando viene nos pone en nuestro lugar. Nos corrige y nos exhorta en el momento. Le dijo: te equivocaste, yo vine a predicar el evangelio del reino. Yo no estoy aquí como juez o partidor de herencia. Además, ahora ten cuidado de lo avaricioso que se ve que eres. Así le dijo. ¿Se ofendió? Y si se ofendió, le dieron bien. ¿Le sigo? Otra palabra de sabiduría del Señor Jesús. Cuando sus enemigos venían, Él les daba respuestas. Así que usted vaya apuntando ahí cuando se prediquen asuntos legales, cuando un enemigo viene a atacarnos. Juan capítulo 8, versículo 21 al 29. Juan capítulo 8, versículos del 21 al 29. Y al que le conteste le da palabra de sabiduría. Le dices: ¿qué no ves que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Ya tiene ahí? Bien. Juan capítulo 8, versículos del 21 al 29. Dice así: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. Y a donde yo voy, vosotros no podéis ¿qué? Venir. Le estaba hablando a los fariseos y a sus discípulos. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Cuando alguien no tiene el espíritu de Dios, difícilmente a veces entiende la palabra de sabiduría. Decían los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis ¿qué? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de adonde. Pura palabra de sabiduría. Vosotros sois de este mundo. Y le salió barato, porque si les hubiera dicho vosotros sois del infierno, quiere decir que ya no tenían escapatoria. Pero le dijo: ustedes son del mundo, yo no soy de este mundo. Pura palabra de sabiduría. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Le estaba contestando a sus enemigos: porque si no creéis que yo soy el Mesías, el Salvador, en vuestros pecados ¿qué va a pasar? Moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Viene la contestación de la palabra de sabiduría. Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Estaba hablando de Dios. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba ¿de quién? Del Padre, porque no tenían al Espíritu de Dios. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Cómo les contestó a sus enemigos? Con pura palabra ¿de qué? De sabiduría. ¿Cómo los dejó? Con el ojo cuadrado y luego no le entendían.
Cada vez que alguien venga a atacarte, dile al de lado, cada vez que alguien venga a atacarte. No, de este lado sí cenaron. Cada vez que alguien venga a atacarte, Dios te va a dar palabra de sabiduría para que le hables correctamente. Cada vez que alguien quiera avergonzarte, dile. Cada vez que alguien quiera humillarte, va a venir palabra de sabiduría para contestar sabiamente. Alguien va a recibir eso en esta noche. Entonces dígame amén. Lucas capítulo 21, versículos del 12 al 15, para que le quede más claro esto. Ahorita le estoy dando ejemplos, después le voy a enseñar en qué situación se usa la palabra de sabiduría. Amén. Le tiene que quedar bien claro y usted tiene que empezarse a mover en ella. Amén. Hay muchas mujeres, aquí Dios me revela que sus maridos la atacan mucho. Dios te va a dar palabra de sabiduría para él, para que se convierta. No para que te divorcies, sino para que se convierta. ¿Sí? Lucas 21, del 12 al 15. Dice así. Está hablando de los últimos tiempos y Jesús habla cómo va a operar en los últimos tiempos. Así que eso lo voy a desatar ahorita. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano. ¿A quiénes? A los discípulos. Os perseguirán. ¿A quién? A los discípulos. Y os entregarán en las sinagogas y en las cárceles. Y seréis llevado ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Vea el llamado que tiene la iglesia. Y esto será ocasión para dar testimonio. Dice, proponed en vuestro corazón no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Escúchame bien. No vas a pensar, no vas a ir estudiado ahí. Ahorita que me pasen con el gobernador le voy a decir esto y el otro. No, dice, porque yo os daré, cuando los metan a la cárcel, cuando los lleven prisioneros, cuando los ataquen, porque yo os daré palabra de qué, y qué, y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que qué. ¿Alguien está entendiendo? Jesús está diciendo, cuando la gente nos acorrale, nos lleven a un lugar, no vas a poder sacar tu libretita y decir, a ver qué dice. No, dice el Espíritu de Dios a través de Jesús, en ese momento yo te voy a dar la predicación que tienes que hablarle a ese rey, a ese juez, a esa persona, a ese enemigo. En ese momento va a venir palabra de sabiduría y vas a poder hablarle con inteligencia espiritual, con sabiduría espiritual, y se van a quedar boquiabiertos. Van a decir, ¿y cómo sabe tantas cosas? ¿Cómo sabe esto? Le vas a decir al juez, deja de estar de corrupto, deja de estar robando, mejor arrepiéntete y escucha el mensaje que traigo para ti. Tú me detuviste porque les dije a la gente que se arrepintiera, y cuando en la esquina donde yo vivo están vendiendo droga, te va a decir el juez, mejor sáquenlo de aquí. Dile al de al lado, Dios te va a dar palabra de sabiduría en los momentos más difíciles de tu vida. Aún estés encarcelado, dile, Dios te va a dar palabra de sabiduría. Alguien diga, Dios me dará palabra de sabiduría. Recibiré palabra de sabiduría. Cuando lleguen a predicarme las falsas doctrinas, cuando me toquen y me digan, buenos días, señito, ¿puedo platicar con usted? Usted va a salir y dice, buenos días, Dios lo bendiga, ¿para qué le puedo servir? ¿Usted sabía que viene el fin de los tiempos? Sí, Mateo 24 dice así, que se levantarán falsos profetas, falsos cristos, y engañarán aún a los escogidos. Y déjame hacerte una pregunta, ¿ya recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador? Siga leyendo su Biblia. Luego regreso. Jehová vaya con usted, no, y contigo, porque te falta revelación. ¿Me entiende? No le cierre la puerta a los atalayas, ábraselas y dele una palabra de sabiduría.
¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y el que no reconoce al Hijo no reconoce al Padre, y el que niega al Padre niega al Hijo. Así que si no aceptas a Jesucristo como Salvador, tú que eres testigo de Jehová, si no crees en Jesucristo, te vas a ir al infierno igual que los satanistas. Dios lo bendiga. Regresamos otro día. Pero ahí le cierra la puerta. Pues son los primeros que tenemos que predicarles. Son los primeros clientes que llegan solos. Llegan solos, dile, llegan solos. ¿Puedo platicar con él? Dame 2 minutos. Vendo un refresco y lleno un refrigerador. ¿Tú crees en Jehová? Sí. ¿Crees que es el Señor de todo y el Padre de Jesucristo? Sí. Sí. ¿Tú crees en el Espíritu Santo? Esta es una fuerza activa. ¿Estás seguro? Tu Biblia está mal traducida. Jesucristo es una persona. Y nadie viene al Padre. Nadie conoce al Padre si no es por el Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia? Y le empiezas a hablar. Es necesario que yo me vaya y enviaré al Consolador. Un Consolador es una persona o una cosa. Yo no le digo a mi Biblia, yo no le digo a mi toallita la consoladora. Solamente a una persona le puedo decir Consolador. Dice, enviaré a otro Consolador. El primer Consolador, ¿quién es? Yo creo que le estoy dando una clase también para predicarle a los testigos de Jehová a usted, ¿verdad? Se ve que no les ha dicho nada. Enviaré al Consolador, a otro Consolador, el cual nos dirá lo que el Padre y yo decimos. Él nos revelará todas las cosas. Una cosa no revela. Una persona sí revela lo que hay dentro de ella. Una cosa no da poder. Y dice que el Espíritu Santo da la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento. Dile al de lado, una cosa no da nada. Es una cosa y se acabó. Yo le pregunto a los testigos, ¿ya fuiste lleno del Espíritu Santo? Entonces, ¿para qué sales a predicar si no fuiste lleno del Espíritu Santo? Dile al de lado, le están dando duro a los testigos y a mí. Con palabra de sabiduría. No, si están resucitando aquí o todavía lo resucito más. Porque dice la Biblia, y recibiréis poder. Una cosa no da poder. Yujo. Cuando ha venido sobre vosotros, ¿quién? Entonces, ¿cómo me puede predicar un testigo de Jehová si no ha venido sobre él el poder de Dios? ¿Cómo me va a hablar de algo que no conoce? El que me conoce a mí, dijo Jesús, conoce al Padre. Y el que conoce al Espíritu Santo conoce al Padre y al Hijo, porque son uno. Uno. Dile al de al lado, tienes cara de testigo en esta mañana, en esta noche. Estás más con el ojo cuadrado que cuando te predicaron. ¿Cómo me vas a hablar con poder si no has recibido el Espíritu Santo? Jesús volvió en el poder del Espíritu, dice con mayúscula. Dile al de al lado, reprendo si quería ser testigo. Falsas doctrinas y despedázalas con palabras de sabiduría. Y ya nada más me ven y dice, sigue leyendo su Biblia, joven. Sí, véngase cuando platicamos. Dile de lado, ¿cuándo platicamos? No, pero no le dices porque no estudias. ¿Ve que con palabras de sabiduría despedazamos cualquier doctrina demoníaca? Dile al de al lado, cuando estés en conflictos, cuando te lleguen las falsas sectas, la palabra de sabiduría vendrá sobre de ti y les hablarás con poder, con revelación, con autoridad, y el diablo saldrá huyendo, aunque venga con corrupción.
y mochilita. Aunque venga vestido como el de las Halls, hasta con paraguas y sombrero. Les digo, ya despertó, ya se convirtió, dejó de ser testigo. Y entonces, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis. ¡Qué contradicción! Me voy acá para alabar a Dios. ¿Cómo pueden decir que son testigos si no han recibido al Espíritu Santo? No, me voy de este lado que tienen cara de mormones. Y me seréis entonces testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la Nesa. Un día un cristiano me dijo, Dios me habló a través de los testigos. Le dijo, ese era el diablo. Me quedo viendo así. ¿Cómo te va a hablar alguien que no tiene al Espíritu Santo? Te estaba hablando su sabiduría humana, su sabiduría demoníaca, te da un espíritu de error. No, yo lo voy a reventar en esta noche, me enojé. Todo lo que está dentro de aquí es lo que contamina. Y si hay un espíritu de error que va a hablar, ¿cómo puedo decir que alguien que tiene un espíritu de error me está edificando? El padre de la mentira es el diablo, y dice la Biblia que es el mentiroso y de lo suyo habla. ¿Cómo puedo decir el diablo me acaba de ministrar? Mira el de al lado, palabra de sabiduría. Se predica con palabra de sabiduría, no con sabiduría humana. No te impacte que has leído tal versículo y te traen en la Biblia y tú te impactas porque se aprenden los versículos de memoria, pero no viven de Dios, no conocen a Dios. Te leen, somos testigos, ahí te sacan el versículo. Y digo, también para ser testigos tienes que tener al Espíritu Santo, tienes que tener a Jesús, quien está en tu vida. Dice la Biblia que en los postreros tiempos se levantarán hombres amadores de sí mismos y vendrán espíritus engañadores con doctrinas de demonios que engañarán también, dice Mateo 24, aun si fuere posible a los escogidos. ¿Cómo puedo decir que alguien que tiene un espíritu de error me está bendiciendo? A mí el único que me bendice es aquel que tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo viviendo dentro de él, que tiene la palabra de verdad. A ese sí escucho, a ese sí oigo, porque hablan del Padre, hablan de Dios. Diga al de lado, buenos días y adiós. Por eso la gente cae con falsos profetas, y lo que está hablando no es palabra de sabiduría, sino palabra demoníaca, porque fue instruido en los principios demoníacos del infierno. Y al lado, aunque traiga corbatita, tacuchito y smokincito. ¿Les digo? No, pues ya hasta te quieres arrepentir. El Señor Jesús le contestó a los principales sacerdotes, Mateo 21, siento el poder de Dios sobre de mí. No, dile al de al lado, y también debe de estar sobre de ti. Mateo 21, 23 al 27. Siento la presencia de Dios sobre de mí. Yo sé quién he creído, en el poderoso Dios de los ejércitos, fuerte y valiente, el que revela su palabra. Mateo 21, versículo 23 al 27. Hace como 10 años, quiere que le cuente este testimonio. Se metió una bruja. Iba a decir algo, pero qué tal si no aguantaba, ¿verdad? Mejor así me quedo, que luego me pasa de bromista. Es que iba a decir, y no era tu suegra, ¿va? Eso es lo que iba a decir. No me pude aguantar, no. Se metió una bruja y unos hermanos la estaban ministrando y yo llegué, pero me quedé viendo. Esta bruja se llama Berenice, y si todavía me estás viendo, porque regresó a los caminos de Dios.
de Dios, del diablo, perdón, regresó a los caminos del diablo. Y estaban orando por ella. Vea cómo el diablo tiene engañada a la gente, creyendo que por ser brujo le están sirviendo a Dios. Los hermanos estaban orando, yo no me acerqué porque yo creo que la gente tiene el poder para echar fuera demonios. Dios no tiene exclusivos, Dios tiene hijos, Dios respalda hijos que le creen. Cuando me habla un hermano, ¿puede orar por ella? ¿Necesita liberación? Sí, pues llevan media hora ahí orando y sí, necesitaba liberación. Dije, sí necesitan. Y cuando le empecé a decir a través de la palabra de ciencia, con palabra de sabiduría, yo no sabía. Le digo, tú te dedicas a adivinar a través del teléfono y tienes una mesa donde tienes tus cartas y todo. Estaba así con las greñotas acá, me acuerdo, se tapaba todo. Volteó y me dijo, ¿quién te dijo eso? Y muchos años me quedé con eso. Dije, ¿por qué me preguntó? Y yo le dije, el Espíritu de Dios que está sobre de mí. Y ahora entiendo que ella me preguntó, ¿quién te dijo eso? Porque ella creía que lo que estaba haciendo era de Dios. Hay mucha gente que cree que le sirve a Dios y es un espíritu de error que está operando en ellos. Y el de al lado, brujería. Hay brujería demoníaca y brujería carismática que también es demoníaca. Se liberó, se bautizó, pero como no le llegaba el dinero, ¿a dónde cree que regresó? Al negocio, a adivinar por teléfono. Yo le digo algo, usted debe de estar bien convencido que el que le da los dones es el Espíritu Santo. Y los debe de conocer bien para que no caiga en error ni en engaño. Porque el diablo es un falsificador, usted no lo conoce. Yo he liberado a cristianos que dicen que son profetas, que tienen discernimiento y sabe que tienen abierto el tercer ojo, tienen un espíritu de adivinación y hablan con palabra satánica y no es palabra de sabiduría y se ve tan real como si fuera Dios lo que se ve, no es. Y yo quiero que usted aprenda esto, porque el diablo se viste como ángel de luz. Debe de discernir y de conocer bien al Espíritu para que usted no sea engañado. Gracias por su amén. Lo que le estoy enseñando es para destrozar el reino de las tinieblas y para que usted desenmascare al diablo. Pero para desenmascarar al diablo tiene que conocer la verdad. Cuando uno conoce lo original, uno sabe cuando es chafa. Cuando tú te compras unos tenis, no voy a decir la marca porque no me van a pagar el comercial. Cuando te compras unos tenis de marca, los reconoces por las costuras, por los acabados, por las suelas, por la precisión y la calidad que tienen. Pero llega un hermanito, llega otra persona y dice, te vendo estos como originales, y tú lo ves, dices, el tenis así pero parece chalupa. Empiezas a verle los defectos, la falla, pero ¿cómo lo distinguiste? ¿Por qué lo distinguiste? Porque conoces lo original, porque conoces lo verdadero. Yo le puedo decir a las mujeres que aman a sus maridos, que lo puedo mandar a su marido al otro lado y si él grita o chifla, la mujer dice, ese es mi marido, aunque no lo vea, ¿sí o no? Mire, yo he tenido perros y mis perros desde la esquina empiezan a ladrar y a moverse como locos porque conocen al amo. Me huelen, conocen el olor que traigo. Dije el olor, no la hediondez. Porque usted luego, ¿a qué olera ese pastor? Usted huele oveja, déjeme decirle, la oveja es más apestosa que el pastor, No, el pastor es más apesta más porque todas las ovejas, ¿verdad? No, eso es otra cosa, es otra revelación. Pero ¿cómo distinguimos lo falso? Porque conocemos lo. Y si usted no reconoce y no aprende a conocer el poder del Espíritu Santo, lo van a engañar fácil, va a ser presa fácil.
A cualquiera le va a llamar profeta, a cualquiera le va a llamar apóstol, a cualquiera le va a llamar pastor, a cualquiera le va a llamar evangelista, a cualquiera le va a llamar hermano. A cualquiera lo va a confundir. Por eso me llevo el tiempo enseñando esto y hablándoles de parte de Dios para que usted crezca y madure. Usted debe de conocer lo original. Dile al lado, conoce lo original, conoce lo verdadero. Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Cuántos caminos hay? La verdad, ¿cuántas verdades hay? La vida, ¿cuántas vidas hay? Solamente, y lo demás es falsificación. El Espíritu Santo solamente hay uno, y uno es su poder. Yo he confrontado a la gente y le he dicho, ¿usted cómo sabe que yo soy de a de veras y no soy de chocolate? ¿Usted cómo sabe que soy enviado de Dios? A mí no me da miedo, porque yo sé en quién he creído y de quién hablo. Usted me puede pasar todas las pruebas, hasta del ADN del cielo. Si sale negativo, soy chafa. Pero usted cómo sabe cuando es el diablo el que está hablando, o el que está adivinando, o el que le está dando una palabra el diablo. Hay gente que me dice, me dijo todo, sí, pero todo lo que el diablo sabía. Le voy a enseñar tantito. El diablo solamente puede decirle su pasado porque ya pasó, y un poquito de lo que vivió en el presente, pero el futuro jamás, ni lo que está dentro de usted. Y un verdadero hombre de Dios le dice, hay algo adentro de ti, porque es el único que conoce los corazones, se llama Espíritu Santo. No, yo los voy a asesinar de este lado. El diablo te va a decir siempre algo que pasó atrás, porque eso ya está gravitando. Va a decirte palabras que tú usaste, pero nunca va a poder decirte lo que está en tu mente, dentro de ti. De adivinarte. Yo creo que Dios nos está hablando. Dile, te han querido chamaquear, dile, te han querido chamaquear. Pero gracias, Espíritu Santo, porque me da esta palabra. Y yo hablo lo que tú quieres que hable. Y tú lo que yo te estoy hablando dices, ¿quién le dijo? ¿Cómo sabe? Y te has ido de aquí impactado diciendo, ¿cómo sabe? ¿Quién le dijo? Para mí. Y esto es exacto, y esto es Dios mismo, que solamente usa este cuerpecito y habla con una palabra y te da. Pero el diablo no. Está limitado, dile, está limitado. Gente que dice, ay, conocí un siervo de Dios, ¿cómo es? Sabe mucho. El diablo sabe más, hija. Vea, por no tener revelación, nos dejamos ir con la finta. Sabe mucho, se sabe la Biblia. ¿Cómo llegó el diablo a atacar a Jesús? ¿Cuántos diablos están predicando en la Biblia, en los púlpitos? Y tú que te me ofendiste, deja de ser diablo. El diablo usa la misma Biblia para confundir a la gente. Dígale al lado, tienes que aprender a discernir la palabra de sabiduría y lo que es la palabra de Dios. El diablo usa la verdad a medias y después te la cambia. Así lo hizo con Eva. Le dio palabra demoníaca. Le dijo, con que Dios os ha dicho que no comas del árbol. Le dijo la verdad, pero después le metió ahí la sabiduría demoníaca. Es que Dios tiene miedo de que seas como Él. Y Eva sí dejó y le engañó y cayó con una palabra demoníaca. Si no disiernes, te va a chupar la bruja. Por eso te hablo y te estoy enseñando. Yo estoy haciendo un ejército para Dios. Yo no quiero congregantes ignorantes.
Quiero congregantes poderosos que donde se paran le dice al diablo: escrito está. El diablo va a decir: si es embajador. A Pablo lo reconocieron. Dijo el demonio: sé quién es Jesús y quién es Pablo. Así que si un día te dice el demonio: sé quién es Jesús, sé quién es tu pastor, es porque hay una autoridad. Y esa se gana conociendo la verdad. Y no te me equivoques, diablo mentiroso. Eso no es presunción, eso es conocer la autoridad que Dios nos ha dado. Y te vine a reprender en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, deja las mentes y los corazones. Muchas veces he estado en liberaciones y veo a la gente que está liberando y me acerco, y el diablo me dice: tú no te me acerques. Quítense, porque conoce el poder de la palabra de sabiduría. Y se siente, le digo: ¿por qué entraste ahí? Le digo: no me digas, entraste por esto, entraste por el otro, y ahora rompo la brujería, y ahora esto. Cállate, salte, diablo hediondo, te pateo aquí. Aunque después obvia al hermano. Pero yo no quiero que tú vivas engañado. Por eso ahorita en los aires se está llevando una gran pelea por tu vida, por tu mente, y porque la verdad sea predicada. Y nadie va a parar la palabra de sabiduría en tu vida. Y vas a hablar, mujer, con una autoridad. Y vas a hablar como Débora. Dice que cuando ella estaba en la guerra con que las mismas estrellas, los ángeles, peleaban contra los demonios, y ella compuso un cántico con palabras de sabiduría. ¿Por qué cree que el diablo ataca? Bueno, a ustedes, para que no se me... Porque sabe que si te cambia la lengua, eres de él. También hay hombres chismosos, no se me salvan. Y parecen más argüenderos, pelean más que las viejas. Los he visto. En vez de que se paren con palabras de sabiduría y digan: yo y mi casa serviremos a Jehová. A ver, me estoy peleando con esta vieja. A ver, yo soy la cabeza, no tengo por qué pelear. Mi posición es esta. Tú y yo vamos a alabar a Dios. Tú y yo vamos a adorar a Dios. Dejemos de hacer el ridículo. Dile al de al lado: nos paramos empoderados bajo la revelación, bajo la palabra de sabiduría. Le derrotaré al diablo, derribaré su trono con la palabra de sabiduría que Dios me dé. ¡Hey! ¡Alabe a Dios! Reprendamos al diablo. Al diablo se le gana con palabra, con poder, con autoridad. Dile al de al lado: ya ni el ojo lo tienes cuadrado, lo tienes verde, gris, azul, amarillo, rojo, saltón. Mateo 21, siento el poder de Dios aquí. No pares de tocar, Abby. No, usted no pare tampoco de adorar a Dios. Esto lo enseñé hace más de 10 años. Siempre que enseñas la verdad, la gloria de Dios cae. Y tu estómago lo sientes como revuelto, es tu espíritu, porque ya quiere la oración. Y sientes cada palabra y cada gancho al hígado. Ni que tu serie el César. Aquí es la serie del Espíritu Santo. Y él sí noquea de a de veras. Alguien alabe a Dios en esta noche. Porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, está el poder, la verdad, la demostración. Es glorioso predicar la verdad. Es glorioso, es algo tremendo.
Santo Dios. Cuando vino al templo, adentro hasta de la iglesia, les daba ahí los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron mientras enseñaba. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas, chamaco mocoso, 30 años, así como el que está predicando? ¿Y quién te dio esa autoridad? Si yo estoy bien ruco, 50 años leyendo la Biblia. Fui a la escuela de los fariseos y de los ateos. ¿Tú qué sabes? Tengo mis títulos. Tú eres niña de la carpintería y yo de la tienda. ¿Y eso qué? Respondió Jesús y les dijo: yo también les haré una pregunta, palabra de sabiduría. Si me la contestan, les doy un coche del año hasta para que vean. También yo os diré con qué autoridad hago estas cosas si me las contestan. Vea la palabra de sabiduría, cómo al diablo se le queda callado, hasta el más religioso, al que cree que se la sabe de todas. Les preguntó Jesús: el bautismo de Juan, ¿de dónde era, muchachos? De 70 años, de 50 años, porque para ser fariseos ya eran pasaditos de 50. ¿Del cielo o de los hombres? Entonces ellos se agarraron la pelona y la barba y discutían entre sí, diciendo: ¿qué palabra nos soltó Jesús, chamaco mocoso de 30 años? Si decimos del cielo, mira, ¿por qué pues creíste? Y si decimos de los hombres, vemos al pueblo, porque nos van a apedrear, porque todos tienen a Juan. ¿Por qué? ¡Qué palabra de sabiduría! Dile al de al lado: ¿quieres que se acaben los pleitos, las contiendas, las guerras? Suelta la palabra de sabiduría y dale al diablo. Y dice que mejor se fueron y le dijeron, así le dijeron. ¿Cómo le dijeron? No sabemos. Y les dijo: entonces yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Ahora no les enseño la revelación. Dile al de al lado: más te vale que te pongas listo, porque te pueden cerrar la revelación. Señor Jesús le cerró la revelación. Si alguien creía que un profeta, un apóstol no puede cerrarle la revelación a la gente, sí puede. Sí puede. Sí puede. Porque estos no eran dignos de recibir la palabra, la revelación del reino. Les sigo otro ejemplo. Mateo 22, versículos del 15 al 22. No, te va a salir bien afiladito de aquí, como esos cuchillos de carnicero. ¿Sí los ha visto? Que cuidadito y se acerque. No, pues cuando me atiendan de lejos. Mateo 22, del 15 al 22. Siento su presencia. Luego lo voy a agarrar a usted. Usted no lo detiene ni la lluvia, y menos el diablo. Santo. Dice otra vez: entonces se fueron los fariseos, puros enemigos. Le estoy dando revelación de palabra de sabiduría, que puros enemigos venían a Jesús. Entonces se fueron los fariseos y consultaron, vea la maldad, cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, ahora les mandaron otros, me hace estos diositos: maestro, sabemos que eres amante de la verdad, ¿verdad? Bien verbos ahí, bien acá, lisonjeros. Ay, vamos a hacerle primero la barba y luego se la tiramos. Cuídate de esas personas, son los más traicioneros. Y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Vean, bien buenas ondas, ¿verdad? Así como te llegan: ay, mi amiga del alma y todo, y te das la vuelta y ya están de chismosas hablando de ti por detrás. No se me salió, estoy hablando pura palabra de ciencia aquí, con palabras de sabiduría. Es que no puede uno aquí, con el poder de Dios, ser tranquilo. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Qué preguntita, ¿verdad? Pero Jesús, conociendo, palabra de ciencia, ya las estoy combinando para que vayas agarrando la onda. Conociendo la malicia de ellos, les dijo:
¿por qué me tentáis, hipócritas? Palabra de sabiduría, conciencia. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces Jesús les dijo, palabra de sabiduría, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Y le dijeron, de César. Ahí les va otra reventada, porque no entienden ustedes. Les dijo, dad pues a César, dad pues al César y a Dios. Así que si un día vienes a preguntarme, ¿es bueno o malo pagar los tributos? Dad al César lo que es del César. Y oyendo esto, ¿qué hacían? Por la palabra de sabiduría. ¿Y qué dejó el diablo? Los dejaron por un ¿qué? Y se fueron. Quiero acabar con Mateo 22 del 23 al 40. Le está hablando Dios. Sí. Dígame amén. Dile al de al lado, jamás te van a volver a engañar. Estás conociendo lo verdadero. Hay tanta gente que luego llega conmigo y chocan porque les enseñaron lo falso primero. Vivió en lo falso. Cuando llegan a lo verdadero, como que hay un choque. Pero ya después de unas liberadas ya quedaron. Mateo 22 del 23 al 40. Dile al de lado, palabra de sabiduría, palabra espontánea que da el Espíritu Santo a la persona para que hable, para que conteste, para que reprenda, para que exhorte con poder y autoridad. 22 dice, oyendo esto, 22 del 3 al 40, ahí le seguimos. Aquel día vinieron a él ahora los saduceos, o los testigos, o los mormones, o los que usted quiera. ¿Qué dicen? Ellos decían que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, maestro. Y él dijo, ¿qué quieres, mi pequeño saltamontes? Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y le levantará descendencia a su hermano. Le hablaron con la Biblia, dice, entre nosotros 7 hermanos. El primero casó y murió, y no descendencia, dejó a su mujer y a su hermano. Manera el segundo, el tercero hasta el séptimo, vea, y después de todos murió también la mujer, se casó 7, y vea, todos murieron. Y le preguntaron, en la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será de ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Le hablaron primero con la Biblia, ¿hablaron? No todo lo que te digan con la Biblia te lo tragues, disciérnelo. Dile al de lado, disciérnelo. Sí, de pasadita. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, bola de ignorantes, así les dijo, como yo luego les digo. Erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque, ahí viene la palabra de sabiduría, porque ni en la resurrección se casarán, ni se darán en qué, ni serán como los ángeles de Dios. ¿En dónde? Sino que serán como los ángeles de Dios. ¿En dónde? ¿Cómo les contestó? Ya en el cielo nadie se va a casar. Así que si te quieres casar aquí, de pasadita, que en el cielo puro solterito. Seremos como los... Sí, para que no haya pleito. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de los muertos, sino ¿de quién? Porque para Dios, ¿qué pasa? Todos, ¿qué? Viven. Oyendo la gente, ¿qué pasaba? ¿Cómo les contestaba? ¿Con palabra de qué? ¿Cómo les contestaba? Les dijo, seremos semejantes a los ángeles. Tenemos un cuerpo glorificado. Nada de que voy a embarazar a alguien allá y no vamos a reproducir a nadie. Solamente viviremos para adorar a Dios y alabar a Dios.
Nada que los testigos dicen que el infierno está en la tierra. Sabiduría demoníaca, el infierno está debajo de la tierra. Jesús bajó hasta los infiernos, dice la Biblia mía, la de los testigos, que bajó y le quitó al que tenía el imperio de la muerte las llaves. Esto es el diablo. Y luego subió, dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y estos son los dones que Dios está dando. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Déjeme ahí sus cosas, aviéntemela, ya no las quiero ver. Yo quiero que usted le pida palabra de sabiduría a Dios. ¿Alguien quiere palabra de sabiduría para que reviente al diablo y falsas doctrinas? ¿Alguien quiere palabra de sabiduría? Dice la Biblia que anhelemos los mejores dones. Es bueno anhelarlos. Dios dice en su palabra. El diablo te está diciendo, ay, tú vas a pedir un don. Dile al de al lado, sí, lo voy a pedir. Porque dice que los anhele. Dice que los anhele. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con el don de palabra de sabiduría? Lo vas a anhelar y va a venir. Amén. Levanta tus manos, levanta tus manos. Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús, oro en esta noche, Señor. Si nos hemos equivocado porque no conocíamos la verdad y nadie nos la estaba enseñando, Señor, hoy que hemos llegado aquí te alabamos, te agradecemos, Señor, te honramos, Señor. Tu palabra dice que anhelemos los mejores dones, Señor, y hoy anhelamos, Señor, la palabra de sabiduría. Anhelamos la palabra de sabiduría, Señor, para saber contestar, para hablar, para saber decir tu palabra correctamente. En el nombre de Jesucristo, dile al Señor, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. No bajes tus manos. Dile al Señor, aquí estoy. Para adorarte necesito palabra de sabiduría. Para orar necesito palabra de sabiduría. Necesito palabra de sabiduría. Cualquier cosa necesito palabra de sabiduría. Dile al Señor, derribaré las falsas doctrinas, preguntas demoníacas, aunque vengan con la Biblia. El diablo puede usar a alguien para traer la Biblia, sí, pero yo tengo el discernimiento y la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor, hoy estamos aquí y levantamos nuestras manos recibiendo. Espíritu, yo te pido, empieza a repartir como tú quieras palabra de sabiduría, Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre Dios, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Dile, recibo de ti, Señor. He recibido la palabra, la instrucción, Señor. Se admiraban de la doctrina y de las enseñanzas y de las predicaciones de Jesús, porque hablaba con palabra de sabiduría, con sabiduría de Dios. Yo te pido que todos los que estamos aquí, allá abajo, los que me están viendo en el video, empiecen a hablar palabra de sabiduría, palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo. Dile al Señor, aquí está mi cuerpo, lléname de ti, Espíritu. Te reconozco como el único que da los dones, como el único que da el poder. Tú tienes poder, Espíritu Santo. Tú eres el consolador, en el nombre de Jesucristo. Dile al Señor ahí, pídeselo. Anhélalos ahí, dile al Señor, te anhelo, Señor. Vamos, pasando una necesidad, venga aquí rápido. Los demás recibiendo palabra de sabiduría, recibiendo sabiduría de Dios. Todo el que tenga una necesidad, cualquiera que sea, repita conmigo, Espíritu de Dios, te anhelo, te anhelo. Dame tus palabras, como tus palabras, hablo tus palabras. Eres mi ayuda. Tú eres nuestro ayudador, nuestro consolador. Está mi boca, mi mente, mi espíritu. Úsame. Quiero servirte. Quiero sacar a la gente de la mentira y del error. Padre Dios, levanto mis manos a ti. Te anhelo a ti y tus dones. No las bajes. Ven, Carlos, ven, no bajes tus manos. Ven, Carlos. Ahora, bendecido, fuerza, salud.
El vitílogo desaparecerá completamente de tu cuerpo, como ha venido haciéndolo Dios. Desaparecerá todo. Todo desaparecerá. Todo se te multiplicará. Con ninguna deuda vivirás, me dice Dios. Vivirás con la sobreabundancia. Santo Dios. Dios está derramando aquí. Digno, digno, digno. Santo, muestras tu gloria y tu verdad, Señor. Gracias, Señor. Tu presencia. Hay plenitud de gozo, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias.